Hola, ¿cómo les va? Desde la cátedra hemos decidido armar este pequeño video en el cual volcaremos una devolución de las dificultades que hubieron en el parcial número 1 y hacer algunas aclaraciones de tipo conceptual. Esta devolución la solemos hacer en el aula cuando el cursado es presencial, pero dado la situación que todos conocemos y la situación de virtualidad, consideramos que era necesario transmitir estos aspectos a través de este video. Bien, en el análisis de las dificultades vamos a armamos dos ejes respecto al diseño del parcial y las otras las dificultades respecto a la resolución del parcial. Respecto al diseño del parcial, bueno, como ustedes saben, nosotros es un poco la primera vez que utilizamos esa herramienta en la PEDCO y bueno, toda experiencia siempre implica algún tipo de aprendizaje. Una de las cuestiones que nos dimos cuenta que fue el hecho de haber diseñado las distintas preguntas en distintas páginas y después averiguando lo que había pasado. A veces el sistema es muy lento para cargar los resultados, por lo tanto quizás el tiempo que nosotros habíamos previsto, que era el razonable para poder responder este parcial, el sistema no les dejaba, no tenía la velocidad suficiente para ir cargando las respuestas que ustedes dieron. Por lo tanto, en el próximo parcial, esto ya lo vamos a modificar, donde, digamos, todas las preguntas aparezcan en una sola página. Eso tiene que ver con el sistema, digamos, que nosotros desconocíamos que ocurría esta dificultad. Por otro lado, respecto al diseño, aclararles que había consignas como las que tienen que ver con las alternativas múltiples, es decir, donde ustedes tenían que elegir varias opciones. Sí se va a mantener, por ejemplo, lo que nosotros diseñamos, que es que ante una respuesta incorrecta se resta puntaje. Por lo tanto, es para que lo tengan en cuenta al momento del segundo parcial, dado que este criterio lo vamos a mantener. Otra dificultad respecto al diseño, que quizás fue, en el caso nuestro, no haber explicado, si bien yo al presentar la materia había explicado que iba a ser un tipo múltiple choice con verdadero o falso, bueno, tendríamos que haber hecho algún tipo de video como este, explicando en más detalle cómo iba a ser el parcial. Pero bueno, vuelvo a insistir. El diseño del próximo parcial, el parcial número 2, básicamente va a mantener la misma estructura, es decir, con verdadero o falso, complete la frase, elija las opciones correctas. Entonces ustedes ya han tenido la experiencia y también vamos a mantener esto de restar el puntaje. Respecto a la resolución del parcial, además de los temas conceptuales que yo voy a ir desarrollando en cada tema en particular donde hubieron mayores dificultades en distintas respuestas, lo que sí vimos en general, y que además algunos de sus compañeros o compañeras lo han manifestado, es la dificultad para interpretar consignas. Por ejemplo, en la de complete la frase, la respuesta en general consistía en poner una sola palabra, pero bueno, como que había dificultades para interpretar esa consigna, entonces eso también llevó a errores en las respuestas. Entonces, ese tema de la interpretación de consignas no es una dificultad solamente que ha sucedido en este parcial, sino que es un tema que los estudiantes y las estudiantes van a tener que trabajar mucho, es decir, prestar atención en cuál es la consigna de trabajo, prestar atención en lo que se está diciendo, por ejemplo, en el verdadero o falso, porque todo tiene una intencionalidad. Entonces, si no nos detenemos un minuto a leer bien la consigna de trabajo o a leer la afirmación, podemos brindar respuestas equivocadas. Entonces, el trabajo de interpretación de consigna es también nosotros tratamos de hacer que sean muy claras, muy precisas, que no den margen de doble interpretación, pero también en los estudiantes, es un tema que se viene detectando hace muchos años ya, es las dificultades para interpretar consignas, que es algo que ustedes van a tener que trabajar. Bueno, ahora vamos a empezar a ver tema por tema y los distintos bloques en los cuales estaba estructurado el parcial. Empezando por el tema A, ustedes ahí tienen la consigna de trabajo, que era indique si es verdadero o falso, el puntaje total que tenía ese bloque, cuánto valía cada afirmación, y lo que está remarcado en negrilla son de todos los alumnos y alumnas que contestaron esta consigna donde más dificultades hubieron, que son que un rasgo esencial del conocimiento científico es su neutralidad. Es decir, muchos estudiantes pusieron como que eso era verdadero,
Y esto lleva a que en realidad hay un problema de comprensión de la teoría. Es decir, nosotros casualmente hemos planteado que la teoría, la ciencia, perdón, por ser una práctica social, es una práctica humana, está atravesada por valores, por una ética, es un tema que se ha trabajado bastante. Entonces, esto es para que aquellos que contestaron como verdadera esta afirmación repiensen y relean el material, porque la ciencia no es neutral, porque es una práctica humana y es una práctica social, por lo tanto está influenciada también por los valores de una época determinada. Y la otra consigna donde hubo también muchas respuestas equivocadas es: la investigación cualitativa busca encontrar las causas de los fenómenos que estudia. Es decir, acá también hay un error de tipo teórico que lo van a tener que revisar. Es decir, la investigación cualitativa casualmente lo que busca apuntar a comprender los fenómenos que estudia. Es decir, el concepto de causa es un concepto típicamente utilizado en la investigación cuantitativa porque está asociada a la explicación, mientras que en la investigación cualitativa, como busca la comprensión, se suele hablar de razones o motivos que llevan a los sujetos a interpretar o significar la realidad de determinada manera. Por lo tanto, acá creo que también hay una cuestión de comprensión de la terminología o el manejo del lenguaje. Al no tener en claro qué es el concepto de causa, que eso se explicó bien en la clase oportuna, llevó a que se señalara esta afirmación como verdadera cuando en realidad era falsa. Esas son las dos consignas de este tema en la parte de verdadero o falso, donde mayor cantidad de respuestas equivocadas obtuvimos. Bueno, este es el bloque que la consigna de trabajo era: señale la respuesta correcta, y inclusive habíamos aclarado que según corresponda pueden ser más de una opción. Es decir, significaba que a partir de las distintas opciones que nosotros le damos a partir de una premisa o afirmación, podían elegir más de una opción como correcta. En general, en este bloque no hubo algún tema donde hubieran muchas respuestas equivocadas, como sucedió anteriormente en el verdadero o falso. En general, lo que creo que pasó en este bloque en particular es que muchas veces se marcaron respuestas que se consideraron correctas, eran incorrectas, y bueno, y automáticamente el sistema le fue restando puntaje. En general, podemos decir que más o menos el 50% de los que contestaron este tema, todos tuvieron por lo menos al menos dos respuestas correctas de todas las opciones que se les daba. En el caso, por ejemplo, en el bloque 1, que refiere a que a las características del objeto de estudio de las ciencias sociales, según Esther Díaz, nosotros habíamos visto que tenía 4 características, que es ser poseedor de libertad, posee un inconsciente, tiene el lenguaje y posee una cultura. Esas son las características correctas. En la segunda, que el conocimiento religioso se caracteriza por ser, es decir, esto tenía que ver con la religión, es decir, lo llamamos conocimiento religioso, pero es que tiene un carácter dogmático, por ejemplo, que el mundo es un símbolo alegoría, afirma decir la verdad. Acuérdense que la fe afirma tener una verdad que es incuestionable, y lo sagrado es lo real y lo verdadero, así como las características más importantes. En la tercera consigna de trabajo, que eran las tareas del momento epistémico, lo mismo, es decir, en este caso había que señalar cuáles son las 4 tareas que son propias de ese momento, ¿no? Que era seleccionar el tema de investigación, plantear el problema, elaborar el marco teórico y formular los objetivos o las hipótesis. Entonces acá yo creo que puede haber sido que se señalaron más de una respuesta que era equivocada, por lo tanto fue restando puntaje, pero como que no hubo en general grandes dificultades respecto a cómo pasó en verdadero o falso. Y bueno, y el obstáculo del autoritarismo, en general todos pusieron la respuesta correcta. Bueno, en este último bloque del tema, que es complete la frase, que el sistema lo marcaba también como respuesta corta, lo que se pedía era que tenían que completar la palabra que faltaba, esencialmente. En este bloque vimos que hay un alto porcentaje de los estudiantes que respondieron a este tema lo tuvieron mal. Acá vuelve a aparecer 2 cosas: la posibilidad de que el tiempo se les haya terminado, y por esto que yo les contaba, o porque en realidad hubo dificultades para interpretar la consigna.
Entonces, vuelvo a insistir, el tema del trabajo de la consigna es muy importante, y además nosotros en el caso lo habíamos diseñado de tal manera que si se alteraba el orden de las palabras, siempre manteniendo el sentido de lo que de lo que se afirmaba, había como dos opciones a veces para contestar en algún caso. Eso puede ser, por ejemplo, dice, en el proceso de conocimiento es posible encontrar siempre dos elementos entre los cuales se dan relaciones de singular complejidad. Acá la respuesta, ¿quiénes son los componentes del proceso de conocimiento? Un sujeto y un objeto. Si nosotros dentro de las posibilidades podían poner primero el objeto y después el sujeto, o primero el objeto y al revés, pero digamos las dos respuestas que se hubieran dado es consideradas válidas, siempre y cuando las palabras fueran las correctas. Es decir, acá hay cuáles son, vuelvo a insistir, los componentes del proceso de conocimiento, un sujeto y un objeto. En la segunda consigna, el momento en el que se elaboran las conclusiones se denomina, es decir, cuál es el momento del proceso de investigación donde se elabora una de las tareas, la elaboración de conclusiones. El momento teórico, es decir, era solamente una palabra. En la tercera consigna, que es en el obstáculo, punto suspensivo, el origen de la dificultad que está sentada en el proceso mismo de producción de un conocimiento científico, era el obstáculo. Es decir, nosotros dentro de clasificación trabajamos con dos tipos de obstáculo en este sentido. El origen del obstáculo puede ser, acuérdense, la afectividad o el proceso de conocimiento o la razón, podríamos decir. Entonces, en este caso está hablando del obstáculo epistemológico, es decir, donde la dificultad está en el mismo proceso de conocimiento o donde tiene que ver con el manejo de la lógica, de la racionalidad, etcétera. Finalmente, las otras dos consignas eran, para Foucault los cambios científicos se explica por su relación por las prácticas sociales. Acuérdense que Foucault planteaba que los cambios de objetos de conocimiento y de sujetos de conocimiento, en definitiva, de cambios científicos en general, son el resultado de prácticas sociales, porque por ser un sociólogo trata de explicar los cambios que la ciencia, por ser una práctica social, una práctica humana, es decir, está influenciada por un número importante de factores. Por lo tanto, a diferencia de Kuhn, que decía que los cambios científicos se producen por una revolución científica y por una gran ruptura, digamos, por una lucha donde hay un paradigma que es vencido por otro paradigma y es el que pasa a ser el paradigma vigente, Foucault claramente lo dice que es el resultado del cambio en las prácticas sociales. Y finalmente, la característica del método científico que se vincula con la prueba empírica se llama, la palabra era verificación. Acuérdense que el método científico tiene tres grandes componentes, decíamos, que es la rigurosa conceptualización, la verificación, es decir, la rigurosa conceptualización que tiene que ver con el plano teórico, el plano conceptual, la verificación, que es la instancia de prueba empírica, que es una de las características esenciales dentro de la ciencia, y el tercer componente, que era la inferencia o el uso de un sistema lógico pertinente. Entonces, creo que en este bloque lo que hubo fueron dificultades para entender la consigna y posiblemente también haya habido problemas de tiempo para completar este bloque. Bueno, acá ya empezamos con el tema B. De nuevo, vamos a usar la misma lógica, viendo cada uno de los bloques y las mayores dificultades que hubieron. En el caso del tema B, en el verdadero o falso hubieron dos consignas donde más dificultades hubieron, que son la 3 y la 4, y después en menor medida la 5. La 3, que dice, la manera de entender la sociedad, su formación y su ideología no condicionan la capacidad de análisis del científico social. Acá lo mismo, es decir, veníamos diciendo ya en las diapositivas anteriores, es decir, que hay un planteo de que la ciencia es una práctica social, es una práctica humana, que está influenciado por un montón de aspectos o factores relacionados con su época, con su momento histórico, con su cultura. Por lo tanto, necesariamente, es decir, a ver, si yo me pongo a pensar, un científico social del siglo XIX va a analizar o analizaría la realidad con las herramientas y con las costumbres y con la cultura y con la idiosincrasia y un montón de aspectos propios del siglo XIX. Uno no se puede abstraer porque somos seres que formamos parte de una sociedad. Si ese mismo científico del siglo XIX lo trasladáramos al siglo XXI, si fuera posible, sería muy difícil que pudiera entender y analizar la sociedad del siglo XXI. ¿Por qué?
porque la está mirando con sus aires de época. Entonces, sí o sí, la manera de entender la sociedad, la formación que cada uno de nosotros tenemos, porque también va variando históricamente la formación que vamos teniendo como profesionales y como científicos, y su ideología, en el sentido que somos seres humanos que tenemos una cosmovisión del mundo. Es decir, cuando hablamos de ideología, hablamos en un amplio sentido de la palabra. Entonces tenemos valores, tenemos ciertos principios de conducta, tenemos ciertas expectativas. Es decir, ahí somos un ser complejo, por lo tanto necesariamente, es decir, todos estos aspectos van a influir en que en nosotros como científicos analicemos la realidad, en nuestra capacidad de análisis, como dice la afirmación. Y la otra consigna donde hubieron muchas dificultades es: en la ciencia los planteos éticos no deben ser tenidos en cuenta. Vuelvo a insistir, tiene que ver un poco, sería como la otra parte de lo que hablábamos en el tema 1, es decir, si nosotros no podemos decir que la ciencia es neutral, es porque eso es falso, es decir, que es neutral, por lo tanto hay valores. Por lo tanto, en el caso de la ética, de la ciencia, la ética, nosotros como cátedra, por lo menos, ustedes han trabajado un montón de materiales donde claramente decimos que los planteos éticos ocupan un lugar importante. Es decir, que el científico, cuando desarrolla ciertas investigaciones, no puede decir que él no tiene nada que ver. Es decir, estamos hablando de que hay una escala de valores que cada uno de nosotros como científico tenemos, y esos valores juegan al momento de realizar nuestra investigación o no realizarla. Es decir, eso tiene que ver con la ética. Es decir, entonces, acá vuelvo a insistir, es una necesidad de los alumnos o alumnas que contestaron esta pregunta mal, que vuelvan a repensar el tema, que vuelvan a releer los materiales y reflexionar en este tema, que es nuestro planteo, es decir, que la ciencia tiene una dimensión ética que además se está poniendo mucho en cuestión a partir del siglo XXI, y que necesariamente nosotros los tenemos que analizar cuáles son las cuestiones, nuestros valores, nuestra dimensión ética en nuestro ser profesional, en el caso de los trabajadores sociales. Y en menor medida, o la otra dificultad que hubo, que es en la investigación cuantitativa, el objeto de estudio se construye a lo largo del proceso de investigación, lo mismo. Es decir, acá hubo un problema de comprensión teórica o de no manejo del tema. Es decir, claramente si hay algo que distingue a una investigación cualitativa de una cuantitativa, es, entre otras cosas, en el momento en que se construye el objeto de investigación. En la lógica cuantitativa, el objeto de estudio se construye al inicio del proceso de investigación. Identificamos, este es nuestro objeto de estudio, en él vamos a analizar estas propiedades que lo llamamos variables, y se va a mantener fijo, podríamos decir, o estable a lo largo de todo el proceso de investigación. Mientras que en la investigación cualitativa, el objeto de estudio, bien, habíamos visto que uno hace, como investigador, puede plantear un objeto de estudio, pero por la propia lógica de ese tipo de investigación, a lo largo del proceso podemos ir reconfigurando y terminamos el proceso de investigación estudiando otro objeto de estudio, que el mismo proceso de conocimiento nos permitió construir. Bueno, en el bloque de señale la respuesta correcta, donde podían elegir más de una opción, al igual que en el tema A, podemos decir que la mayoría no tuvo dificultades en general, es decir, salvo muy raras excepciones, se marcó adecuadamente la respuesta sobre el dogmatismo como obstáculo sociocultural en la tarea de la investigación, es decir, aquel que plantea como que hay verdades que expresan verdades como indiscutibles e indudables. Es decir, esa es la característica central del dogmatismo. En términos de obstáculo, hablamos que hay como que se toma que la teoría es una sola y es incuestionable, ¿sí? En el resto de las otras consignas de trabajo, ya les digo, en general creo que pasaron las mismas dificultades que mencioné en el anterior, es decir, o falta de tiempo, o que se fueron respondiendo un montón de respuestas que eran incorrectas, por lo tanto se fue restando puntaje, pero en general, salvo un porcentaje muy bajo, en la mayoría o el 50% por lo menos o más de los estudiantes que respondieron a este tema respondieron 2 o 3 respuestas correctas. Es decir, por ejemplo, las principales características de la ciencia son que aspira a decir la verdad, explica el mundo, tiene un carácter crítico y se mueve en el mundo que nos rodea, ¿sí? Como características importantes. Quizás en una de las dificultades que hubo es que solo argumenta sus afirmaciones. En ese sentido, esta es una de las características que tiene la filosofía, no la ciencia.
Acuérdense que la ciencia tenía que demostrar sus afirmaciones, por eso es lo importante del tema de la prueba empírica, mientras que la filosofía, como saber humano, tiene las mismas características básicamente que la ciencia, pero la gran diferencia que tiene es que no debe pasar la prueba empírica, sí debe argumentar lógicamente sus afirmaciones. Y las tareas del momento técnico metodológico, al igual que en el tema anterior, de todas las series de opciones que se les daban, tenían que marcar cuáles eran las tareas propias de ese momento técnico metodológico, entre los cuales era definir el universo, la muestra y la unidad de análisis, preparar los instrumentos, recolectar los datos, seleccionar un estudio, etc. Es decir, bueno, eso era bastante sencilla la consigna de trabajo. Vuelvo a insistir, en general, como en el tema, en este bloque, el grueso de los estudiantes no tuvieron problemas, es decir, fueron muy pocos los que contestaron como mal todo. Bueno, ya en el último bloque del tema B, era también complete la frase, ahí de nuevo aparece el puntaje, cuánto valía cada consigna, y la lógica con que se construyó este bloque de trabajo era el que ya expliqué, es decir, en general lo único que había que poner era una palabra, y en algunos casos se daban dos opciones en el caso de que el estudiante o la estudiante pusiera primero uno u otro, siempre y cuando no alterara el sentido de la afirmación. Entonces, en el caso de acá también hubo dificultades que la mayoría lo tuvo mal, es decir, se sacó 0 puntaje, y vuelvo a insistir, puede haber sido porque no tuvo tiempo o porque no hubo problemas de interpretación de consignas. En la primera afirmación era: la ciencia se clasifica según su objeto de estudio en formales y fácticas. Nada más que eso había que poner, es decir, esa es la gran clasificación de base. Después podemos decir que las ciencias fácticas a su vez se subdividen, pero es según las características del objeto de estudio, vuelvo a insistir, es decir, si trabaja con entes ideales o con entes reales. Entonces, unas son formales y las otras son fácticas. Fáctica, recuerden que viene de hecho. En el obstáculo, punto suspensivo, el origen de la dificultad es de tipo emocional afectivo, bueno, vinculado con lo anterior. ¿Se acuerdan que en el tema A el obstáculo era de tipo vinculado con el proceso de conocimiento? En este caso estamos hablando del otro gran tipo de obstáculo, que es el epistemofílico, es decir, donde la dificultad que existe en el sujeto es de origen afectivo, en lo emocional. Ese aspecto le impide, le dificulta poder desarrollar un proceso de conocimiento, es decir, poder acercarse al objeto de conocimiento o interactuar con el objeto de conocimiento, dependiendo de la lógica que esté trabajando, pero es de tipo emocional o afectivo el obstáculo. En general todos tuvieron problemas, es decir, existe consenso que el trabajo social es una profesión. Eso es lo que dice Falla Ramírez, es decir, de hecho, ustedes están estudiando en la universidad y se están formando como profesionales porque aspiran a ser profesionales del trabajo social. Es decir, eso ya no hay discusión. Somos una profesión porque tenemos formación universitaria, tenemos un montón de normas. Es decir, Falla Ramírez lo explica en su texto. Lo que está en discusión es si el trabajo social es o no una disciplina científica. Es decir, si tiene su propio objeto de estudio, es decir, todo lo que significa una disciplina científica. Pero no hay duda de que somos una profesión. La consigna 4 es: la está sustentada en la razón y no requiere referencia empírica. Un poco lo que yo les decía recién respecto a la filosofía. Acá estamos hablando de la filosofía, sí. La filosofía está sustentada en la razón, como la ciencia, y no requiere referencia empírica, que era lo que yo les venía explicando justo en el bloquecito anterior, en la diapositiva anterior. Es decir, la filosofía tiene prácticamente las mismas características que la ciencia, pero una de sus grandes diferencias es que no requiere la prueba empírica. El objeto de estudio de las ciencias sociales tiene la capacidad de modificar su entorno, por lo tanto es creador de... ¿Cómo se llama esa capacidad que tiene el ser humano de modificar su entorno? Cultura. Es decir, la cultura, dicen los antropólogos, es todo aquello que hace el ser humano. Es decir, no es el concepto restringido que tenemos en nuestra vida cotidiana, que cultura tiene que ver con el arte, con la pintura, o cuando dicen la persona es culta o inculta. No, desde la antropología
todos somos seres cultos o culturales porque formamos parte de una cultura. Y una característica esencial de la cultura es que el ser humano va construyendo y modificando su entorno en función de sus necesidades, sus aspiraciones, sus deseos, un montón de cosas, pero es un creador de cultura. Bueno, acá ya comenzamos con el tema C, y por el bloque de indique si es verdadero o falso. Tiene la misma estructura que los anteriores, el puntaje era similar, etcétera, etcétera. En el caso del tema C, hubieron dos consignas o dos afirmaciones donde se concentraron la mayor cantidad de respuestas erróneas, podríamos decir. Uno de ellos es el 4, que dice: el objeto de estudio de las ciencias sociales tiene como única característica importante que posee un inconsciente. Esta es una de las consignas que nosotros tenemos que analizar detenidamente, es decir, ya lo habíamos visto en el tema A, habíamos dicho que el objeto de estudio de las ciencias sociales, según Esterdía, posee 4 características. Esta afirmación, de la manera que está formulada, es falsa, porque está diciendo que tiene una sola característica, o como única característica, un inconsciente. Entonces, por eso creo que acá hubo un error de interpretación de consigna, ¿sí? No es que estamos diciendo que el inconsciente no es una característica, se le está diciendo que es falso porque se la está asignando como única, cuando sabemos que tiene varias. Y la ciencia pura busca resolver problemas prácticos. Acá también hay un problema de error de comprensión conceptual. Acuérdense que la ciencia, de acuerdo a su intencionalidad o a su objetivo, pero sobre todo respecto a su intencionalidad, se podía clasificar en ciencia pura, aplicada o tecnológica. Decíamos que la ciencia pura es aquella que busca el conocimiento por el conocimiento mismo. Por eso casualmente ese nombre de decir que se la llama pura, podríamos decir entre comillas, digamos, tiene toda una connotación, el sea pura, pero se la suele llamar ciencia pura, u otros autores la llaman también ciencia básica. Pero básicamente, vuelvo a insistir, el propósito que persigue este tipo de investigación es generar conocimiento por el conocimiento mismo, ampliar el conocimiento. Después, la otra instancia sería que, bueno, cómo ese nuevo conocimiento nos permite resolver problemas prácticos, es decir, ya ahí lo estamos aplicando, por eso pues se habla de ciencia aplicada. Y sí recuerden que, bueno, estas son como clasificaciones de alguna manera artificiales, pero bueno, son las que manejamos nosotros y que son los tipos de ciencia que se pueden identificar en función de su intencionalidad. Bueno, acá estamos ya en el bloque de señalar la o las respuestas correctas del tema C. En este bloque, al igual que en los temas anteriores, no hubieron grandes dificultades, sobre todo en las dos primeras ítems de trabajo, es decir, aquel que apuntaba a señalar cuáles eran las características del conocimiento científico. En general no hubieron dificultades, no hubo ninguno que haya tenido mal alguna de las características señaladas. Y por otro lado, las características de la investigación cualitativa. ¿Sí? En general no hubieron grandes dificultades, por lo tanto no nos vamos a detener. Sí me llamó la atención que, por ejemplo, hubo muchas respuestas incorrectas respecto al autoritarismo como obstáculo sociocultural de la investigación científica. Es decir, en general se ponía como muchas de las respuestas se lo solía confundir con dogmatismo. Y acuérdense que el autoritarismo es aceptar como verdadero algo porque lo afirma determinado sujeto. Es decir, yo, sujeto profesional o investigador o científico o lo que sea, lo que dice X, porque es una personalidad renombrada, porque tiene toda una trayectoria, considero que lo que él afirma no se puede cuestionar, que no se lo puede criticar. Es decir, porque en base a la autoridad que le reconozco, a veces hay personas que tienen autoridad pero se pueden equivocar. Pero cuando yo no me permito la posibilidad de cuestionar o de criticar en términos científicos, no estamos hablando de otro tema, que lo que dice X autor no puede ser acertado, es que el obstáculo aparece ahí, está apareciendo el autoritarismo como obstáculo. Es decir, la figura de autoridad, el reconocimiento de autoridad de esa persona, de ese autor, por ejemplo, me lleva a mí a no cuestionar o estar en desacuerdo con lo que él dice. Por lo tanto, no me cuesta avanzar. Obviamente que uno también está hablando atrás de que hay todo un proceso de conocimiento y de análisis de lo que está diciendo el autor. Bien, cuando estábamos hablando de crítica, acuérdense que nosotros decíamos que estamos hablando de la crítica de un concepto griego, es decir, que yo primero tengo que conocer algo en profundidad para después poder
criticarlo, ya sea para refutarlo, es decir, negarlo, o para desarrollar un proceso de investigación que ya sea o que lo niegue, o sea, que demuestre que está equivocado, o ampliar o incorporar aspectos que ese autor o esa teoría no tiene, pero se buscan ampliar el coso. Eso es el concepto de crítica. Y el otro tema que también hubo bastantes dificultades, que parecía una consigna sencilla, es que el momento técnico-metodológico es el momento donde se define la estrategia de acercamiento a la realidad. Es decir, si lo relacionamos con el método científico, el momento técnico-metodológico tiene que ver con la verificación. ¿Y la verificación dónde se hace? En el plano empírico. Por lo tanto, el momento técnico-metodológico, como dice Mieites, es el momento donde se define la estrategia de acercamiento a la realidad. Creo que acá lo que hubo fue un problema conceptual o de comprensión del tema. Bueno, ya en el último bloque del tema C, que era complete la frase, de nuevo con la misma lógica que los anteriores, había que completar con una palabra. Obviamente, para poder identificar la palabra o el concepto en realidad que estábamos remitiendo, había que leer con mucho detenimiento la afirmación. En la primera decía, en las ciencias, punto suspensivo, cuyo objeto de estudio tiene materialidad física, estábamos hablando de ¿qué? De las ciencias naturales, ¿sí? Porque recuerden que Lazo habla de que dentro de las ciencias fácticas hay, a su vez, una subdivisión, ciencias naturales y ciencias sociales. Y él dice que los objetos de estudio de las ciencias naturales tienen materialidad física, mientras que los objetos de estudio de las ciencias sociales tienen materialidad simbólica, porque estamos hablando de el ser humano, que no solamente construye artefactos, sino que también construye símbolos, lenguajes, cultura, todo lo que teníamos hablando recién. Entonces, mientras que las ciencias naturales, por los objetos de estudio que tienen, necesariamente son objetos de materialidad física. El momento en el que se construye el objeto de estudio se denomina momento epistémico, que es el primer momento del proceso de investigación. Más allá de la lógica, en el orden que nosotros decimos, es decir, el momento en el que yo defino como investigador el objeto de estudio se llama momento epistémico. Sea porque lo hago al principio del proceso de investigación, en el caso de la investigación cuantitativa, o a lo largo del proceso de investigación. Lo que pasa que recuerden que en la investigación cualitativa los momentos se superponen mucho más fácilmente y en forma mucho más permanente y dinámica en la investigación cualitativa. Si bien hay discusiones, hay acuerdo que el trabajo social es una profesión. Bueno, eso yo ya lo había mencionado anteriormente, es decir, que no me voy a ahondar en esta aclaración. Punto suspensivo es la aplicación del conocimiento científico para crear artefactos o planes de acción. Acá estamos hablando de la tecnología. En general en este bloque también hubo la mayoría de respuestas incorrectas, ya sea creo que fue por falta de tiempo o porque hubieron respuestas inadecuadas. La tecnología, acuérdense que es la aplicación del conocimiento científico, ya sea para la creación de artefactos, que es lo que nosotros más habitualmente en nuestra vida cotidiana entendemos, porque parece que lo tecnológico es solamente lo material, es decir, el televisor, la computadora, el celular. No, una vacuna es una tecnología, por ejemplo. La creación de una vacuna, porque es la aplicación de un conocimiento científico a efectos de crear algo, en este caso un artefacto que es una vacuna. O nosotros cuando desarrollamos un sistema de evaluación, diseñamos un sistema de evaluación, en definitiva, esto que nosotros hicimos del parcial, es el parcial en sí mismo, el trabajar con ciertos conocimientos previos para generar algo, en este caso un parcial, digamos que sería un instrumento de evaluación, es tecnológico en su más amplio sentido de la palabra. Entonces acá creo que una de las dificultades es porque no se manejan con esa concepción restringida de que la tecnología solamente es algo material o porque tiene circuitos o tiene que ver con la electrónica. No, el concepto de tecnología es mucho más amplio. El proceso de conocimiento supone una relación entre un que conoce y un a conocer. En este caso, a diferencia del tema A, que hablábamos de los dos componentes del proceso de investigación, donde sujeto y objeto, que es lo que hay que poner, podían ir en distinto orden y era válida la respuesta. En este caso era claramente, es decir, entre un sujeto que conoce y un objeto a conocer. Entonces, fíjense ustedes cómo
la forma en que está armada una afirmación también nos va dando la lógica en ese sentido. Es decir, justo en esta pregunta o en esta premisa, el concepto o la noción que hay básica es similar a la del tema A. Lo que pasa es que de la manera que está construida, si bien las palabras o conceptos que tenían que poner eran los mismos, es decir, sujeto y objeto, ya el orden no era indiferente, porque estábamos hablando de un sujeto que conoce y un objeto a conocer. Acá no podían poner al revés, porque alteraban ya también entonces el sentido de la premisa. Bueno, ya en el último tema, que es el tema A, de nuevo volvemos, empezamos por el bloque de que la consigna era indique si es verdadero o falso. En este bloque tuvimos como dos afirmaciones donde mayor dificultad identificamos, en la número 1 y en la número 3. En la primera es: el arte aspira a decir una verdad única. Es falsa. Casualmente, dentro de los tipos de conocimiento que nosotros vimos, recuerden que el arte es aquel que dice que existe como una verdad individual, es decir, cada uno es de lo nosotros como sujeto, podemos considerar o no que esa obra de arte es verdadera o no, representa o no una verdad. Es decir, es claramente conocer que un conocimiento con una alta carga de subjetividad, donde de hecho el autor dice que para el arte hay tantas verdades como sujetos que están observando ese arte, ¿sí? Entonces, casualmente es lo opuesto, el arte no apunta a decir una verdad única, sino que hay una verdad para cada sujeto que admire la obra de arte. La otra consigna que tuvo muchas dificultades es: para Foucault los cambios científicos se explican por la producción de revoluciones científicas. Esta es falsa. Ya lo expliqué en el tema anterior, donde decíamos que esto, es decir, Foucault, por ser un sociólogo, dice que los cambios científicos se vinculan con las prácticas sociales, porque están influidos por los aspectos y factores de la época en la cual están viviendo esos científicos, y por lo tanto esas prácticas sociales suponen la generación de nuevos objetos de conocimiento y nuevos sujetos de conocimiento. El que plantea que los cambios científicos se producen por revoluciones científicas es Kuhn, que era un físico, y que él por lo tanto decía que en algún momento había un paradigma, ya había un montón de preguntas que no podía responder, por lo tanto se iniciaba una etapa de cuestionamiento, surgía un nuevo paradigma que trataba de dar respuesta a esas preguntas que el otro no podía contestar, se producía uno o dos paradigmas, se producía una lucha, entre comillas, se producía uno de los dos paradigmas en sí, por una ruptura, por una revolución científica, un paradigma reemplazaba al otro, ¿sí? Igual después la historia de la ciencia demostró que tampoco es tan así, porque con esta lógica la teoría newtoniana, es decir, la física clásica, tendría que haber desaparecido de los libros de física después de que surgió la teoría de la relatividad con Einstein, cuando en realidad lo que hacen es que cada uno da explicación a distintos tipos de fenómenos. Por lo tanto, también la explicación de Kuhn podemos decir que tiene sus cuestionamientos. Pero cómo él explica, nosotros lo que nos interesa es que ustedes vean cómo distintos autores explican los cambios científicos, cuáles son las razones por las cuales se producen. Entonces, estas son las dos afirmaciones que más dificultades hubieron. Creo que acá hubo quizás un problema de comprensión del tema del desarrollo de la ciencia, o un problema de profundización de los temas de los aspectos de esta temática, que es muy interesante porque nos dan distintas visiones de cómo se producen los cambios en la ciencia desde la mirada de distintos autores o con distintas concepciones teóricas. Bueno, acá ya estamos en el bloque de señale la respuesta o las respuestas correctas. En general, al igual que en los temas anteriores, más del 50% de los estudiantes no tuvieron dificultades, en el sentido de que por lo menos marcaron 2 o 3 respuestas correctas en cada uno de los ítems posibles. Es decir, una de ellas tenía que ver con el conocimiento cotidiano, que se caracteriza por ser superficial, acrítico, no argumentado, etc. Entonces, en ese no hubo dificultades. Es metafórico, otra de las características que tiene. Las principales características de la investigación cuantitativa, que era el otro ítem sobre el cual había que responder, en general fueron muy poquitos los estudiantes que tuvieron mal todas las respuestas. Yo creo que pasó lo mismo que les decía antes, y que han ido abarcando respuestas y les fue restando el puntaje. Es decir, eso también se hace para evitar el tatetí, digamos, es decir, el restar. Por eso es importante que vayan leyendo las consignas y las opciones que se les da,
Porque vuelvo a insistir, esa metodología la vamos a mantener en el parcial 2, es decir, una respuesta que esté marcada incorrecta resta puntaje. Entonces, las características de la investigación cuantitativa, en general no hubieron grandes dificultades, por lo menos 2 o 3 de las características que estaban allí eran correctas, es decir, busca explicar los fenómenos, es deductiva, el objeto de estudio, el diseño, perdón, es de tipo rígido, utiliza, el objeto de estudio se define al inicio del proceso, entre otras de las características que estaban bien allí. En el caso del etnocentrismo como obstáculo sociocultural, casi la mitad de los estudiantes tuvieron errónea esta respuesta, es decir, como que hubo dificultades para entender que el etnocentrismo como obstáculo es cuando uno erige los valores y las costumbres que tiene uno como sujeto, considera que son las válidas y a partir de eso evalúa los valores y las pautas culturales, por ejemplo, de otro. Es decir, cuando se considera como que estas las mías son buenas y las de ellos son malas. En ese sentido estamos hablando de etnocentrismo, es decir, considerarlas como una verdad incuestionable, mis valores y mis pautas culturales son incuestionables, son las mejores, son las buenas, y las de las otras son las malas. En ese sentido estamos hablando como obstáculo. Y finalmente, el momento epistémico es el momento en el que construye el objeto de estudio. Es decir, esa era una respuesta bastante sencilla, vuelvo a insistir, dependía del manejo que tuviera cada estudiante, de las tareas que tenía cada momento y después cuál era el eje que tiene cada momento. Es decir, hay uno, el momento epistémico, que es donde se construye el objeto de estudio, el momento técnico-metodológico, que es donde se diseña la estrategia de acercamiento al plano empírico, y el momento teórico, que es el momento de la síntesis y las conclusiones, y esa vuelta al plano teórico, porque volvemos a hacer una reconexión con el plano conceptual. Bueno, y ya como último bloque de análisis del tema B y de todos los temas que hemos visto que estuvieron en el parcial, está el que complete la frase. De nuevo vuelvo a insistir, tiene que ver con la lógica que a partir de la premisa que se planteaba, él o la estudiante tenía que identificar cuál era la palabra o el concepto en definitiva que que faltaba para poder completar adecuadamente la respuesta. En la primera, y acá bueno, pasó lo mismo que en los temas anteriores, es decir, casi la totalidad de los estudiantes la tuvieron mal. Vuelvo a insistir, puede haber sido por falta de tiempo o porque no hubo una adecuada comprensión de la consigna de trabajo. En la primera consigna era: las ciencias naturales tienen como objeto de estudio entes de materialidad física. ¿Se acuerdan que yo se lo expliqué hace un ratito? Y en las ciencias sociales se estudian objetos de materialidad simbólica. Bueno, eso ya lo expliqué en su momento, así que no vamos a ahondar en este tema. El desarrollo de la tecnociencia ha estimulado el debate en torno a temas éticos. ¿Sí? Eso casualmente, específicamente, hay todo un material de Esther Díaz donde ella pone en cuestionamiento es decir, cómo este nuevo fenómeno que podemos hablar de que se llama tecnociencia, es decir, esa conjunción que ya es muy difícil dividir entre lo que es la ciencia y la tecnología, es decir, un ejemplo claro es el tema de el manejo del ADN, es decir, bueno, ¿qué hacemos con cuando ahora, desde que el ser humano pudo identificar el genoma humano, es decir, cómo está componente, es decir, qué cortes y recortes podemos hacer y para qué lo hacemos? Es decir, ¿lo vamos a hacer para curar una enfermedad? O, por ejemplo, para ser seres humanos quizás más perfectos, desde lo biológico uno podría decir. Entonces, todo eso lleva a un debate ético, es decir, lleva a un debate de los valores que subyacen a cuál es el objetivo que lleva a ciertas prácticas científicas en este caso. Entonces, necesariamente la tecnociencia, este nuevo fenómeno, bueno, insistir que plantea Esther Díaz, es lo que yo les decía en unas diapositivas anteriores, es decir, son los grandes debates que se empezaron a iniciar a fines del siglo XX y seguro en el siglo XXI. De hecho, en este caso, estos últimos días, vieron que también hay toda una serie de cuestionamientos respecto al tema de la vacuna por el COVID, digamos, es decir, también en el sentido de que, digamos, si tiene el tiempo suficiente de prueba, podemos estar seguros de los efectos secundarios, etcétera, etcétera. Bueno, eso, por ejemplo, todas esas discusiones que se están dando, si ustedes han tenido acceso a distintas fuentes de información, eso es un claro ejemplo de lo que serían los debates éticos en términos de la tecnociencia. Como yo le decía hace un rato, si la vacuna es un producto tecnológico y claramente está vinculado, o sea, como toda tecnología está sustentado en un conocimiento científico. Entonces, en este caso, creo que es un ejemplo muy actual
el tema de las vacunas. Yo no estoy diciendo de que si es la postura cuarentena o anticuarentena, o vacuna o antivacuna, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que esos debates que se están produciendo en este momento son claramente un ejemplo de este tema, es decir, de la tecnociencia y de la cuestión ética, respecto a decir cuáles son los valores que subyacen, en este caso, en el tema de la vacuna. ¿Qué se está priorizando? Por ejemplo, uno podría decir el tema de la salud de la gente, hay un interés en un valor priorizando lo económico, etcétera, etcétera. Entonces, yo no estoy asumiendo una postura ni a favor ni en contra. Lo que quiero que entiendan es que es un ejemplo muy claro de esto que dice Esther Díaz, es decir, de la tecnociencia y el debate que necesariamente desde lo ético se debe dar. La ciencia pretende o aspira a ser objetiva. Es decir, en ese sentido, es claramente Sabino lo dice, es decir, decimos que una de las características de la ciencia es la objetividad, pero en realidad lo que decimos es que pretende ser objetivo, es decir, somos seres humanos, somos seres complejos, tenemos una subjetividad, tenemos valores, etcétera, etcétera, entonces necesariamente no tenemos la seguridad de una objetividad del 100%, por eso también se habla de los equipos interdisciplinarios, de las intersubjetividades, pero bueno, aspira a que el conocimiento que se construya refleje de la mejor manera posible ese objeto que está tratando de estudiar. El conocimiento surgió ligado a la práctica vital y ante la inquietud por comprender el sentido general del cosmos y de la vida. Es decir, lo que había que poner ahí era práctica vital. Acuérdense, también cuando vimos conocimiento decíamos que el ser humano desarrolló procesos de conocimiento primero por una cuestión vinculada a la sobrevivencia, es decir, a la práctica vital, y que fue un conocimiento sobre todo de tipo instrumental. Necesitó conocer, comprender de cierta manera su entorno para poder sobrevivir, porque cuando se hace sedentario, acuérdense, entonces tuvo que empezar a entender cómo funcionaban los ciclos de la naturaleza, para saber cuándo cultivaba, cuándo cosechaba, etcétera, etcétera. Y luego el otro gran motivo por el cual el ser humano comienza a desarrollar procesos de conocimiento es a partir de que toma conciencia de su finitud, por lo tanto trata de encontrarle un sentido a la vida y al cosmos, o cuando por ejemplo empieza también a mirar hacia el cielo, podríamos decir, y se da cuenta que hay otras cosas, que es el cosmos, y trata de explicarlo. Bien, y finalmente, la última consigna es el método científico es un modelo de acercamiento a la realidad. Es decir, ahí las palabras que había que completar eran método científico. Es decir, el método científico como un modelo de acercamiento a la realidad propio de la ciencia, valga la redundancia, que decimos que cualquier disciplina científica subyace en estos tres grandes componentes que ya los mencioné en diapositivas anteriores, y es una forma de acercar a la realidad. Ese modelo de acercamiento a la realidad necesariamente es distinto en el caso de la ciencia a si habláramos del arte o si habláramos de la religión, pues en definitiva la religión también es una forma de conocimiento y su modelo de acercamiento a la realidad es totalmente distinto. Bien, espero que este video les haya servido para que hayan quedado claro cuáles son las dificultades que hubieron a nivel técnico por parte nuestra, que trataremos de subsanarlo en el parcial número 2. Y en el caso de los estudiantes, y las estudiantes que vayan trabajando el tema de consignas, que es muy importante, y también manejar la claridad conceptual que es necesario tener para este tipo de parciales. Es decir, porque son parciales estructurados y necesitan precisión terminológica y conceptual. Así que bueno, vuelvo a insistir que este video les haya servido. Y bueno, cualquier duda que tengan lo pueden consultar en los espacios de consulta que tenemos previstos en la materia. Nos vemos en una próxima oportunidad.